Hola, muy buenas, profesor Wilson Betancourt. Soy el estudiante Juan Esteban Betancourt del grado 10-2 de la institución educativa Albernia. A continuación le presentaré mi trabajo de formato video sobre mi ensayo de la economía en Colombia. Bueno, en este video veremos la recesión y recuperación del estado económico de Colombia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. A continuación, analizaremos los factores que proporcionaron la crisis económica de Colombia de los últimos años y los que contribuyeron a superarla. El crecimiento económico de Colombia fue o se deterioró a finales de los años 90. Los hallazgos de petróleo que en el principio de esta década se encontraron hizo una entrada del capital masivo que junto a las anteriores revaluaron la tasa de cambio y un gasto público desbordado terminaron por crear una serie de profundos desequilibrios macroeconómicos que éstas manifestaron como burbujas especulativas en los mercados de finca raíz y accionarios. La crisis internacional desatada por la moratoria rosa de agosto de 1998 encontró el país muy vulnerable en sus cuentas fiscales, con un sector privado endeudado externa e internamente en grandes magnitudes, por lo cual la suspensión súbita de financiamiento externo indujo una contracción de PIB de 43% en 1999. Bueno, esta crisis hizo necesario que el gobierno pudiese entrar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el fin de recuperar la confianza de los mercados internacionales, lo que permitió encontrar un nuevo financiamiento para el ente público, mientras el sector privado se ajustaba muy dolorosamente. El acuerdo contribuyó a que el Estado continuaría con un gasto relativamente excesivo o expansivo, esto porque el endeudamiento aumentaría vertiginosamente hasta el 2003. En esto analizamos primeramente el crecimiento económico de Colombia entre 1998 y 2004. Sigue con una mirada a la tasa de cambio y el comercio exterior que tiene el país. Abordamos el problema del déficit fiscal. Y del consecuente endeudamiento gubernamental. Así concluye con las perspectivas de medio plazo para el desarrollo económico colombiano. La tasa económica en Colombia tuvo un crecimiento de largo plazo de 15% anual durante el siglo XX. Ahora, volviendo a los 80, en esta década se redujo la tasa al 3,5% en promedio, pero evadió la década perdida que asoló a América Latina. Volviendo un poco más adelante, entre 1992 y 1997, la economía volvió a mostrar tasas de crecimiento promedio superiores al 5%, pero en 1998 se inició una crisis de una magnitud que no se veía desde la Gran Depresión de los años 30. Posteriormente, la recuperación fue lenta, en medio de una situación económica deteriorada que generó expectativas muy pesimistas. Al mismo tiempo, la política central de la administración de Andrés Pastrana, dirigidas a la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o más bien conocidas como la FARC, dio lugar a una petición o una perspectiva magnífica del poder de la insurgida, la cual aprovechó los diálogos de paz para hacer proselitismo armado y deteriorar aún más las expectativas de los agentes. Cerca de 2 millones de personas abandonaron el país desde 1998 a la búsqueda de nuevos horizontes en Estados Unidos y España. En el año 2000 la economía creció 2,4%, apenas 1,4% en 2001 y 1,7% durante 2002. Este crecimiento económico muestra una aceleración muy clara desde el segundo semestre de 2001, cuando se detuvo menos del 1% de crecimiento, hasta el cuarto trimestre de 2003, que se aproxima el 4% del PIB colombiano, se calcula incluyendo el rubro de cultivos ilícitos, los cuales han sido combatidos durante las 2 últimas décadas. La fumigación y el ataque a aeronaves que no cuentan con permisos para cruzar el espacio aeronacional.
Si no se contabilizan, el PIB estaría creciendo por encima del 4% anual. Ok, hasta este punto hemos observado que la economía de nuestra hermosa Colombia ha estado como una montaña rosa, por sus grandes curvas en su economía, pero estas han sido causadas, aunque no todas, por una mala financiación o gobernación, como se vio afectada a los finales de los 90 por gastos excesivamente innecesarios y tontos, y de ahí hasta donde quedamos sigue cambiando, ya sea por los gobernadores tan mediocres o falsos, pero esto se arreglará, aunque sería muy difícil por el deseo al poder y la avaricia. Aunque solo esto no podría ser, ya que alguien que de verdad podría cambiar Colombia sería alguien indicado, alguien que no busque el deseo de enriquecerse ni tener poder. Y además que aunque saliera un candidato muy bueno, también las personas no confiarían tanto en él, por las grandes expectativas que ya muchos candidatos pasados que nos han dado y nos han cumplido. Pero aún así no podemos tener tan bajas expectativas de actuales y futuros candidatos que se vayan a presentar. Bueno, ya después de haber dado un resumen y dado una opinión, debemos llegar a la conclusión. La conclusión de esta etapa de 1992 al 2004-2006, podemos concluir que nuestro gobierno ha sufrido de malas financiaciones a los gastos, ya que se han hecho gastos demasiado excesivos en cosas realmente innecesarias. Hay una que otra que sí ha sido muy necesaria, pero han sido escasas. O cuando sí son necesarias, son para poder por lo menos disimular o ocultar el gran gasto de dinero hacia otras cosas de verdad innecesarias. Con toda la información que ya di, presentaré las gráficas. Ya después de haber presentado estas gráficas, que son de la economía en Colombia en los años 90 e inicios de los años 2000, podemos ver que nuestra economía no puede que sea la mejor de todas. Pero destacar que nuestro país en Latinoamérica es uno de los únicos que no ha tenido que restar ceros a su moneda, ya que en la TAM hay varios países que han tenido que restar ceros, ya sean pocos o demasiados, a su moneda. Un ejemplo es Venezuela, que actualmente tuvo que restar 14 ceros a su moneda, por lo cual deberíamos enorgullecernos de ello, ya que es un gran logro. No tenemos que restar ceros a nuestra moneda y no se devalúa tanto.